Pero cada uno en la historia de la humanidad ha tratado de redefinir el concepto original del matrimonio. Permítame citar al teólogo Tim Keller, quien escribió un libro precisamente acerca del matrimonio que se llama El significado del matrimonio. Y él dice lo siguiente: hubo un tiempo en que se consideraba creencia común y universal que el matrimonio era algo bueno y deseable, pero eso ya no es así, porque muchos parecen no creer que el matrimonio sea beneficioso para las personas. Creo que esto no es muy alejado de la realidad. Muchas personas parecen creer que el matrimonio no es algo beneficioso. Es más, los jóvenes hoy en día están creciendo con una mentalidad de un rechazo completo hacia el matrimonio. Lamentablemente, al pasar el tiempo, al pasar la historia, la base del matrimonio que ha sido instituido por Dios ha ido redefiniéndose, ha ido perdiendo su esencia, por lo que veremos un panorama general de los cambios dramáticos que esta institución ha traído a lo largo de su historia. Realmente, hermanos, hablar del matrimonio en la actualidad es todo un reto. Desde su concepción, el matrimonio en la actualidad ha surgido serios cambios que ha dañado severamente el diseño original para la más grande de las relaciones creadas, como lo es el matrimonio. Precisamente, y también cito nuevamente a Tim Keller en su libro El significado del matrimonio, que dice lo siguiente. Tara Parker Pope lo resumen de la siguiente manera en su artículo del New York Times, titulado El matrimonio feliz es el matrimonio enfocado en mí, donde menciona lo siguiente, escuchen bien. El matrimonio fue durante mucho tiempo una institución pública escrita en el ámbito de un bien común. La que escribió no es una persona, no es un cristiano, sino es un periodista, donde dice, lo vuelvo a repetir, el matrimonio fue durante mucho tiempo una institución pública inscrita en el ámbito de un bien común. Ahora es un acuerdo privado, perdón, con vistas a una satisfacción exclusivamente personal. Y si antes se trataba de un nosotros, ahora tiene que ver, perdón, primeramente con un yo. Disculpen. Ok, ya regresó mi voz. Sin ánimos de ser ofensivos, hoy en día llaman al matrimonio a la unión de personas del mismo sexo. Es decir, a la unión no a la unión de un varón y una mujer, sino a la unión de un varón con un varón, una mujer con una mujer, e inclusive llaman hoy en día matrimonio a la unión de un hombre o una mujer con un animal, o hasta la unión de un hombre con una planta. Pero no sabemos qué otras cosas más podrán unirse en una sociedad tan corrompida como la que vivimos. Y en una cultura altamente sexualizada, en una cultura completamente consumista, en una cultura individualista en la que vivimos, en una cultura que huye al compromiso de largo plazo, hoy los matrimonios nos encontramos nadando contra la corriente. En muchos círculos, e inclusive en la iglesia, el hablar del matrimonio se ha vuelto un tabú.
los jóvenes están creciendo con una idea equivocada de lo que es el matrimonio. Huyen de eso. Están creciendo con una mentalidad individualista. Por favor. Realmente es un desafío para los matrimonios mantenerse en pie hoy en día. Dentro del mínimo común de los jóvenes, muy poco vamos a escuchar hablar acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? Todos menos casarse. Yo quiero terminar mi carrera universitaria, yo quiero lograr una posición en mi trabajo, una buena posición en mi trabajo, quiero lograr mis estudios, mi bachiller, mi maestría, mi doctorado, pero en su lenguaje no hablan acerca del matrimonio. Hablan acerca de compartir o pasar el rato juntos, como la convivencia. Mientras menos compromiso haya, mejor. Pero permítame compartir una serie de estadísticas en el último censo realizado en el 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, donde dicen las siguientes estadísticas. Matrimonios inscritos en el país en el año 2016 se han inscrito 94.094 matrimonios en el 2016, y en el 2012 se inscribieron 107.380 matrimonios. Es decir, en un periodo de 4 o 5 años, los matrimonios inscritos se han disminuido en 12.4%. Paralelo a esto, el mismo INEI da estadísticas de los divorcios inscritos. En el 2012 se inscribieron 13.126 divorcios y en el 2016 se inscribieron 15.109 divorcios. Es decir, en 4 o 5 años los divorcios han aumentado 15.1%. Mientras los matrimonios inscritos disminuyó 12.4%, los divorcios han tenido un aumento de 15.1%. Son estadísticas reales que usted, si desea verlos, puede entrar al INEI en el censo 2017, puede encontrar esas estadísticas, que no son inventadas por mi persona, sino simplemente son citadas del INEI. Aunque estas estadísticas son escandalosas y seriamente preocupantes, es solamente una consecuencia cuando el ser humano da la espalda a Dios, donde el ser humano ha decidido seguir sus propios patrones, poner sus propias reglas, darle la espalda a Dios y no seguir su consejo. Realmente esto es muy preocupante y tiene que alarmarnos seriamente. Solamente estamos hablando de divorcios inscritos, pero es algo tan real que hay personas que están divorciadas espiritualmente el uno del otro, donde no están inscritas, que probablemente ese porcentaje iría en aumento y un aumento superior inclusive a los que están inscritos. Y esa es la realidad en la que vivimos. Preocupante, ¿verdad? Precisamente por ese motivo es que
decidimos, hermanos, tocar este tema en la congregación. Porque hoy en día estamos escuchando los consejos que el mundo nos dice en relación al matrimonio, pero no lo que Dios nos tiene que decir en relación al matrimonio. Porque hoy en día las familias dentro de la iglesia viven dos personas completamente ajenas del uno del otro. Solamente lo único que los une es el papel y nada más. ¿Preocupante? Por supuesto que lo es. Permítame graficar, y me adelanto a que voy a leer un artículo que me pareció muy apropiado para lo que posteriormente voy a comentar. Recuerden que todavía estoy el matrimonio en la actualidad. Permítame graficar cómo Satanás procura destruir el diseño de Dios. Greg Morse, en un artículo escrito para Coalición por el Evangelio en inglés, TGC, menciona lo siguiente. Voy a citar literalmente lo que dice este artículo. Imagina que un demonio llamado Orugario aconseja a su sobrino Gorgojo sobre cómo tentar a un matrimonio cristiano. Este escrito está basado en las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, que le animo, por cierto, a que pueda leer este libro. Cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis. Dice lo siguiente en esa carta: mi querido Gorgojo, estoy terriblemente preocupado por haber recibido tu última carta. Por supuesto, debes de comenzar a torcer sus pensamientos sobre el matrimonio. ¿Cómo no lo has hecho ya? ¿No te das cuenta de que incluso un ser humano creado según el diseño del enemigo, refiriéndose a Dios, puede costarnos almas? Tu negligencia en este asunto es criminal. Desde la primera boda en el jardín del Edén, sospechamos que el enemigo estaba preparando algo repugnante. Pero ¿quién podría haberlo imaginado? Incluso nuestro padre de abajo no pudo adivinar el verdadero horror de todo esto. El matrimonio, que descubrimos demasiado tarde, no tiene que ver en última instancia con el amor de los humanos por los demás. Su plan, desde el principio, era casarse con las desdichadas criaturas. Completamente vergonzoso. A lo largo de la historia, él ha juntado dos bichos para mostrar su amor antinatural y un sacrificio perturbador por su novia. Creó a los esposos para anunciar a todos los que quisieran escuchar que pronto él se convertiría en uno. ¿Cómo puede ser que alguna vez lo alabamos? Todavía no me lo puedo explicar, le dice. El matrimonio, Gorgojo, refleja todo lo que detestamos. El hombre se viste como el enemigo, mientras que la esposa sustituye a su amada. Cuando hizo al hombre a su propia imagen, hizo al matrimonio para reflejar su terrible historia. Pero si bien el enemigo, ojo, están hablando de Dios, quiere contar un cuento, podemos hacer que se cuente otro. A través del matrimonio podemos predicar uno de nuestros evangelios. Quizá la manera más efectiva de hacerlo en estos días es hacerlo por lo que me gusta llamar matrimonio homofuncional. Y te lo explico en este momento, le dice. Continúa su carta. Aunque no tuvo éxito durante miles de años, la persistencia con tu tío enriscado ha dado resultados extraordinarios. Realmente los convenció de que un hombre puede casarse con otro hombre, pero el hombre que tienes a cargo, como me informas, no está convencido. Sin embargo, aunque puede que nunca quiera participar en el matrimonio homosexual, puede participar fácilmente en nuestra interpretación homofuncional. Permítame explicarte. Cuando convencemos a los actores de que se aprendan las líneas de las demás y que se intercambien los roles, no terminan con una versión diferente, sino con un drama diferente. En realidad, es bastante simple.
Mientras que el matrimonio homosexual une a dos personas del mismo sexo, el matrimonio homofuncional consiste en dos sexos diferentes que funcionan de una manera idéntica. Continúa diciendo, lo mismo se casa con lo mismo. Ambos deben asumir la misma cantidad de carga, ambos deben de ofrecer la misma cantidad de sacrificio y ambos deben de ser igualmente responsables por el otro ante Dios. Cuando conversamos de los actores que se aprenden las líneas de los demás y que se intercambian los roles, no terminan con una versión diferente, sino con un drama diferente. Romeo y Julieta se convierten en Julieta y Julieta. Intercambiable, querido sobrino, intercambiable. Llámalo compañeros de equipo, mejores amigos, ilustrados, liberados, progresistas, igualitarios, cualquier cosa que se necesite. Continúa diciendo en su carta. Ahora, ¿cómo puedes adivinar esa noción de 50-50? No puede durar por mucho tiempo. Alguien eventualmente romperá el empate. Dice, y Adán, como lo recordamos, tuvo su turno. Déjame, te hablo de Mónica y Alex, quienes son excelentes ejemplos del pequeño grupo al que pertenece el hombre que tienes a cargo. Mónica es una esposa fuerte, es una esposa moderna. Ella vive de los negocios, asume la responsabilidad de la familia y se enorgullece de no vivir en el campo de concentración cómodo, de las madres que se quedan en la casa. Como punto de partida, ella se resiste a hacer cualquier cosa que considere doméstica y se apresura a compartir su opinión con otros durante horas y horas, mientras su esposo se sienta inexpresivo a su lado. Ella se niega a la idea de ser una compañera de ayuda y le molesta la idea de la sumisión. Su verso favorito de la Biblia para deshacerse de los versos que ella desprecia es Gálatas 3:28. Esas 5 palabras le encantan. No hay hombre ni mujer. La han convertido en una apologista. Por fortuna, ella odia el guión del enemigo durante casi tanto como nosotros. Ella lo odia por completo. Mientras tanto, Alex se queja poco en estos días. Ya no espera tener mucho que decir en las decisiones familiares y según él, todo esto está mejor así. Finalmente se dio cuenta, como muchos de nuestros pacientes finalmente lo hacen, que cuando deja que su esposa maneje, nunca le culparán si terminará en una zanja. Para él el asiento del pasajero es más cómodo, se reclina más. Hoy hay menos sacrificio y responsabilidad, más oportunidad para las siestas. Incluso escucha cómo otros miembros del grupo lo alaban por dar su vida. Habiendo pasado por alto nuestra oferta de ser machista, uno que domina, menosprecia y abusa ha aceptado muy bien esa falta de masculinidad que trae menos problemas y más elogios. Él vive para diferir. Se necesita menos energía. Continúa diciendo su carta. ¿Y qué ven todos los que miran este drama teatral de 2 personas? Algo poco diferente, o aquellos que asisten a estudios bíblicos los miércoles por la noche. ¿No tienen nada mejor que hacer? ¿No ven a un hombre que ama a su esposa, la pone en primer lugar y da su vida al sacrificar su propia comodidad y fortaleza por el bien eterno de ella? Nadie ve a una novia que adorna a su esposo, lo respeta y lo sigue con gusto mientras florece bajo su amor y liderazgo. No ven nada del drama que el enemigo nos quiere decir. Deliciosamente, dice, continúa su carta, ven a una mujer varonil a cargo. Aunque se leyeron algunos textos tóxicos en su boda, los olvidaron todos cuando ella lo llevó a casa después de la ceremonia. Pero lo que ellos nunca deben de ver es lo siguiente, Gorgojo.
Aunque Dios los hace solemnemente responsables de cómo cumple su deber, también le brinda ayuda infinita y le ofrece gracia ilimitada cada vez que falla. Tampoco deben de ver lo siguiente: dile que si hay sacrificio, que sea uniforme. Deja que el matrimonio sea para los que ellos llaman igualdad, porque ningún matrimonio puede tener dos amos. Deshazlo, gorgojo. Dignifica o al menos excusa la pasividad que abre la puerta de atrás a los pecados que matan a los hombres sin rumbo. Haz que le apasionen los deportes, no las almas. Si es hombre, conviértelo en maniquí. Tampoco no deben de ver, gorgojo, que el matrimonio cuente cualquier historia que no sea la del enemigo. El matrimonio terrenal nunca debe de hablar del terrible porvenir. Sofoca esa obscenidad. Invítalo a ser parte de uno de nuestros matrimonios homofuncionales, pero mientras trabajas en él, nunca dejes que se te olvide que aunque el enemigo lo hace solemnemente responsable de cómo cumple su deber, también le brinda ayuda infinita y le ofrece gracia ilimitada cada vez que falla. Tu tío perplejo, pero a la expectativa, firma orugario. Aunque esta es una historia escrita por C.S. Lewis, pero es una verdad inefable. Es una verdad que hoy en día abundan en las iglesias. Ojo que están hablando de matrimonios cristianos. Están hablando de cómo en la actualidad los matrimonios se están dirigiendo. Los matrimonios homofuncionales, donde ninguno de los dos quiere cumplir su rol. Mientras menos compromiso haya, mejor. Simplemente este es un pequeño ejemplo de lo que sucede cuando permitimos que Satanás sea quien nos aconseje, cuando permitimos y decidimos abandonar el consejo de Dios para el matrimonio. Eso simplemente es el comienzo de lo que todo lo demás viene. ¿Y por qué es importante que los solteros escuchen esto? Porque un día ellos también van a querer casarse. Y tienen que comprender el diseño de Dios para el matrimonio. Porque por un lado pueden escuchar, no, mejores, menos responsabilidades. Si no te casas es mucho mejor. No te cases, primero prueba. Mejor convive 1 año, 2 años, a ver cómo te va. Si no te va, bueno, no importa. Pero eso es una mentira más que Satanás quiere hacernos escuchar y que quiere hacernos creer. ¿Cuál es eso? Seguir nuestros propios deseos. El hombre, al seguir sus propios deseos y anhelos, rechazando el diseño de Dios y el consejo de Dios, se propone a redefinir el significado y el propósito del matrimonio. Bien lo dice Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7, donde quiero que vayamos por un momento. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Vemos cómo el hombre desde el principio ha querido seguir sus propios deseos. Pero hoy en día eso no es muy ajeno a la realidad tampoco. Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La desobediencia del hombre en el jardín del Edén es la raíz y la clave para que nosotros podamos entender por qué hoy en día hay opiniones distintas en relación al matrimonio. Su significado, su importancia en la vida del hombre se ve reflejado en el rompimiento del diseño de Dios para el matrimonio. Cuando cada uno quiere seguir sus propios deseos. ¿A quién de nosotros no nos gusta rendir cuentas, verdad? ¿O a usted le gusta rendir cuentas?
Cada uno de nosotros es muy probable de que quiere seguir sus propios deseos, pero no se extrañe porque eso sucedió desde el principio. Satanás continúa hoy en día engañándonos. Mientras menos compromisos, mientras menos responsabilidades podamos tener, mucho mejor. Pero esa no es la realidad desde la perspectiva de Dios. Esa no es la realidad de cómo quiere Dios que nosotros veamos el matrimonio, hermanos. No nos dejemos engañar. Satanás, dice la Escritura, que es engañador desde el principio. Engañó a Eva, le dijo versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y lo comió. Pero antes de eso, encontramos a Satanás diciéndole, ¿pero con que Dios te ha dicho? ¿Acaso Dios te ha dicho que el día que tú comas vas a morir? No le hagas caso, no te está diciendo la verdad. Desde el principio el hombre ha querido dejar de escuchar el consejo de Dios y seguir sus propios deseos. Mientras Dios le dijo, y serán una sola carne, refiriéndose a la unión inquebrantable en el lazo conyugal, el hombre prefiere completamente aislarse, vivir de una manera independiente y buscar su propia satisfacción antes que el bien común. Dicho de otro modo, y como lo dice Tim Keller en su libro El significado del matrimonio, el matrimonio se privatizó. Ya no es el matrimonio un bien común, sino cada uno viviendo de manera individual. Ojo, el matrimonio fue instituido desde el principio. Pero hasta aquí uno que escucha toda esta información que les acabo de mencionar, que lo que dice la Escritura en relación al matrimonio, uno puede pensar que, wow, todo está perdido. Si usted cree que su matrimonio está perdido, es una mentira más de Satanás. Pero sabemos que, ¿cuál es el patrón? El patrón es que nosotros queremos seguir nuestros propios deseos, que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, nosotros queremos escuchar nuestra propia voz, la voz que nos dicen afuera, la voz que nos dicen los consejeros que no usan la Biblia como consejería para la vida. Lo que ellos no ven es que el problema está en el corazón, que solamente Dios puede transformar y cambiar nuestros deseos. Ningún tratamiento puede cambiar nuestros deseos y nuestros afectos. Pueden minimizarlos, sí, pero ninguno puede cambiar como lo hace el Evangelio. Por lo tanto, si usted está pasando dificultades en su matrimonio, déjeme decirle que hay esperanza para usted. Hay esperanza en el Evangelio porque Dios es quien instituyó el matrimonio y el matrimonio como lo vemos hoy en la actualidad no ha sido así siempre. Lo que hoy vemos en el matrimonio, cuando vemos una pareja de Hollywood casándose, wow, la boda del año, la boda del 2019. Al siguiente año, cada uno separados. Ese simplemente es una mentira más de Satanás. Pero déjeme decirle que el matrimonio no ha sido así en el principio. ¿Cómo fue el matrimonio en el principio? Vayamos a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20. Ya hemos visto cómo ha sido el matrimonio, cómo es el matrimonio en la actualidad. Matrimonio de personas que no temen al Señor, matrimonios de personas que dicen temer al Señor pero no escuchan su consejo. Pero veamos qué dice el Señor en su palabra. El matrimonio en el principio. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 20. Entonces el Señor Dios dijo:
no es bueno, no es nada bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. El Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20. El hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. En primer lugar, vemos cómo fue el matrimonio en el principio, y el matrimonio en el principio es que no era nada bueno que el hombre esté solo. Encontramos a Dios creador, Génesis 1, Génesis 2, y cada vez que terminó el día de los 6 días que Dios, de los 5 días que Dios creó los cielos y la tierra, en 6º día creó al hombre. Cuando vemos que Dios creó, Él terminó, la Escritura dice que terminó, versículo 1, Dios dijo, Dios llamó y vio que era bueno. Si usted lee Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1, va a encontrar una frase que siempre se repite. Y dice, y Dios hizo, y Dios dijo, y Dios vio que era bueno. Toda la creación de Dios es buena, incluyendo el matrimonio. Cada vez que Dios instituyó y creó, vio que todo era bueno. Pero usted puede preguntarse, si Dios creó el matrimonio y que es bueno, que es perfecto, Dios al crear el matrimonio, Dios todo lo que crea es perfecto. Pero ¿por qué el matrimonio entonces hoy en día es una de las causas, como mencioné, como cité a este personaje que dice que el matrimonio es la causa principal de los divorcios? Una idea, por supuesto, completamente errada. ¿Cómo Dios, siendo perfecto, puede crear una institución que hoy no funciona? O por lo menos así nos quieren hacer pensar. Déjeme decirle que uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios perfecto. Por lo tanto, todo lo que Él creó es perfecto, como lo menciona Génesis 1 y 2. Y como mencioné, la institución, la creación del matrimonio, también Dios dio lugar a esto. El plan de creador de Dios es bueno, los cielos, la tierra, los animales, las plantas, etc. Pero Dios vio que todo lo creado no había una ayuda adecuada para Adán. No había una creación que sea como Él, de su misma naturaleza, que sienta como Él. Y como no pudo encontrar en el resto de la creación, no es que el resto de la creación no haya sido buena, que ciertamente lo es. Sin embargo, no había una ayuda adecuada para él. Adán veía toda la creación, Adán se glorificaba a Dios por toda la creación perfecta que él veía, pero en él, dice la Escritura, que no encontró una ayuda adecuada. Por esa razón es que Dios le provee una ayuda adecuada, una ayuda idónea que sea el complemento perfecto para él. Era exactamente lo que Adán necesitaba. Todo lo que él no encontraba en esa maravillosa creación de Dios, lo pudo encontrar en la provisión de Dios para él. Como dice este pasaje, dice en su comentario de Génesis, el pastor John MacArthur, dice lo siguiente: él estaba incompleto sin nadie que le ayudara a cumplir el mandato de Dios, el de multiplicarse, el de sojuzgar la tierra. Por ello es que la mujer fue creada para suplir la deficiencia del hombre. Permítame repetirlo. Él estaba incompleto sin nadie que le ayudara en cumplir el mandato de Dios, el de multiplicarse, de sojuzgar la tierra. Por ello es que la mujer fue creada para suplir la deficiencia del hombre. Dios le había encomendado a Adán
el que pueda poner nombre a cada una de la creación. Lo hemos leído, versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es nada bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios, versículo 19, formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y lo trajo al hombre. Y el hombre le puso un nombre a cada una de la creación. Dice, como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, una ayuda que fuera adecuada para él. Dios es un Dios perfecto y no quiere decir de que Dios se equivocó a crear a Adán solo, sino que el propósito de Dios de crear a Adán es que él pueda sentir esa necesidad de una ayuda que sea adecuada para él. Entonces encontramos en estos dos primeros versículos que no es nada bueno que el hombre esté solo. No es nada bueno que el hombre esté solo. Pero también encontramos en los versículos 21 al 24 cómo la provisión de Dios para el varón, instituyendo el matrimonio. Versículo 21 del capítulo 2 de Génesis. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a una mujer y le trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó a la mujer para suplir la necesidad del varón, como menciona en el versículo 23. Para suplir esa necesidad. Es decir, cuando Dios creó al hombre, ya le creó con una necesidad de por medio. O sea, que él se pudo, al ver a toda la creación, vio que en ella no encontraba alguna satisfacción. No que la creación haya sido mala, sino que él necesitaba. Dios lo creó con el propósito de que él pueda identificar, de que él pueda sentir esa necesidad de una compañera. Pero como este Dios al cual tú y yo servimos es un Dios perfecto, es un Dios dadivoso, no dejó al hombre sin esa provisión, sino todo lo contrario, Dios proveyó al varón de una ayuda que sea adecuada para él. Y es donde encontramos uno de esos poemas más hermosos que quizás hayamos podido escuchar y que probablemente no nos hemos dado cuenta en estos pasajes. Versículo 23. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. El idioma original, de repente en nuestro idioma no podemos identificarlo, pero en el idioma original, en este versículo 23, es una exclamación de satisfacción de parte del hombre. Es como si el hombre al ver a Eva haya dicho, ¡wow! Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hermanos, cuando usted ve a su esposa, exclama así, ¡wow! O, hermanos, si ahora usted no siente eso es porque es después de la caída, por supuesto, ¿no? Pero en el principio, estamos viendo cómo fue el matrimonio en el principio. En el principio, cuando
Adán vio a su mujer, él exclamó, wow, ahora es ella hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Dios instituyó el matrimonio. Él dijo que no es nada bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, al crearlo, vemos el propósito de Dios de hacernos un bien. De hacer un bien al hombre por medio de proveerle a una esposa. Amado hermano, glorifique a Dios porque el Señor le ha hecho un bien a usted, proveyéndole de una esposa. Ay, pero pastor, ¿cómo me va a hacer? ¿Por qué voy a tener que glorificar a Dios? Mira a mi esposo. ¿Acaso es una bendición? Todo lo contrario. Estamos hablando del matrimonio desde el principio. Pero ese es el diseño original de Dios para el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que ese matrimonio no debe de cambiar. Quiero el Señor que en los próximos mensajes seguramente vamos a ver cómo Cristo restauró esa creación, esa institución del matrimonio. Cristo por medio del Evangelio tomó a esa esposa indigna y la tomó para sí, para siempre, en una relación inquebrantable. Pero en el principio, antes de la caída, el matrimonio era una institución sagrada y hasta hoy lo es, por supuesto, pero vemos esa relación entre el hombre y la mujer. Dios le hizo un bien al hombre a proveerle una esposa, porque dice la Escritura que no solamente Dios creó a la mujer de su costilla, de su costado, tomando parte de su carne, parte de sus huesos. Por eso es lo que exclamó Adán diciendo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer o varona, o como dice el idioma original, ella será llamada Isha. Y en el idioma original el varón es llamado Ish. En otras versiones pueden encontrar este pasaje y será llamada varona, porque del hombre fue tomada. Hoy en día nosotros no llamamos a la mujer varona, sino mujer. Y será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Pero es importante que nosotros veamos lo que dice el idioma original. Veamos qué es lo que dice en el idioma que fue escrito para no perder la esencia de que Dios tuvo al principio para que nosotros podamos de alguna manera comprender la belleza de la creación de Dios, de la perfecta creación que es la institución del matrimonio. Si usted quiere tirar la toalla hoy en su matrimonio, déjeme decirle que el matrimonio es perfecto, porque Dios, quien lo instituyó, es perfecto y es el que puede sostener y que sostiene tu matrimonio. Las circunstancias no sostienen tu matrimonio. Dios es el quien sostiene nuestro matrimonio. Amado hermano, tu esposa es un regalo de Dios para ti. Es un regalo de Dios para ti. No es pura casualidad que te hayas casado con la mujer que tú tienes al lado. No es pura casualidad, dice la Escritura, y Dios luego de formar al hombre, a la mujer, perdón, de la costilla del hombre, dice la Escritura que Dios se la trajo al hombre. No es que la dejó por ahí en el huerto del Edén hasta que de pronto se encontraran y como nos quieren hacer ver las películas en esos encuentros donde un hombre y una mujer se ven y los dos empiezan a correr, así. No es casualidad, hermanos, que usted ahora esté casado con la persona que usted tiene al lado. Tampoco es casualidad, hermana, que usted tenga
a ese varón que Dios le ha provisto a su lado, porque es una bendición también para usted. Ahora que el pecado, que Satanás, que la cultura, que el mundo quiere engañarla, ya es otra cosa. Usted decide a quién creerle, a Dios o a la cultura. Usted decide a quién creerle, lo que dice el mundo respecto al matrimonio o lo que Dios dice en su palabra respecto al matrimonio. ¿A quién quiere creer usted? Dios la trajo al hombre. Dios te la trajo, hermano, a ti para bendecirte. Pero más allá de eso, más allá de bendecirte, como diría Dave Harvey en su libro Cuando pecadores dicen acepto, dice lo siguiente, permítame citarle. El matrimonio no solo fue inventado por Dios, sino que también a Él le pertenece. Él tiene derechos únicos sobre su diseño, su propósito y metas. De hecho, realmente existe más para Él que para usted, que para mí y que para nuestros cónyuges. Hermanos, el matrimonio, más allá de una bendición de Dios para ti, el matrimonio ha sido instituido para glorificar su nombre. Así que la persona que tú tienes al lado no es de tu propiedad. No es que tú puedas tratarle como se da la gana. Realmente existe más que para nosotros, existe para la gloria del Señor. Continúa diciendo Dave Harvey, así es, el matrimonio no se trata primeramente de mí o de mi pareja. Obviamente el hombre y la mujer son parte esencial, pero a la vez son secundarios. Dios es el personaje más importante en un matrimonio. El matrimonio es para nuestro bien, pero primero es para la gloria de Dios. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es primariamente para la gloria de nuestro Dios. Y ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. No es para nuestra propia gloria, no es para nuestro propio beneficio, ni siquiera de la iglesia, sino es para la gloria de Dios. Ahora permítame preguntarle, ¿su matrimonio está glorificando el nombre de Dios? Si el matrimonio ha sido instituido para glorificar el amor del Señor, que usted confiese ese pecado delante del Señor. Ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. No, pero pastor, yo hace tiempo hubiese abandonado a mi esposo si no fuese por mis hijos. Hermanos, no. El diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que tú y tu esposo y tu esposa vivan hasta que el Señor lo diga. Nuestros hijos no pueden ser el centro de tu matrimonio. Nuestros hijos no pueden ser la atención primaria de nuestros matrimonios. Tu cónyuge tiene que ser el centro y tiene que copar la mayor atención de tu vida, hermano y hermana. Bíblicamente, hermanos, nosotros somos una sola carne solamente con nuestro cónyuge. Ese es el diseño de Dios. Ahora, el que no te guste, hermanos, ya es otro tema. Pero es lo que Dios dice en su palabra. Si tú eres creyente, te vas a someter a su palabra. Si no te quieres someter, hay un problema grave allí. La persona más importante en tu vida después del Señor, por supuesto, tiene que ser tu cónyuge. Si no lo es, estás siguiendo otro diseño menos el diseño de Dios para el matrimonio. Ahora uno se pregunta, ¿pero por qué tanto problema tengo en mi matrimonio? Porque no queremos seguir el diseño de Dios para el matrimonio. Simple y llanamente esa es la respuesta que Dios tiene para nosotros.
honramos al Señor respetando el diseño que Él creó para el matrimonio. Si tú no estás respetando ese diseño, no estás honrando al Señor. Por esa razón es que aún hay esperanza para tu matrimonio. Tu matrimonio todavía tiene esperanza, amado hermano, amada hermana. Y si usted que nos acompaña en esta mañana, en este día, es la primera vez que escucha el diseño de Dios para el matrimonio, pues esta relación es posible cuando uno desarrolla una relación personal con aquel que creó este diseño. Por esa razón, en Adán y Eva vimos que ese matrimonio cayó, no porque el diseño de Dios haya caído, sino porque el pecado, el hombre decidió dejar de escuchar a Dios, sino escuchar sus propios deseos. Quiso seguir sus propios deseos y dejar el consejo que Dios tenía para su vida. Pero por la gracia y misericordia del Señor, Dios restauró aún ese diseño, enviando a Jesucristo su Hijo para morir por ti y por mí. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo siempre hay esperanza. En Cristo obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. Quiere el Señor en este día que nos lleve a ver la hermosura de Cristo en este diseño perfecto de su matrimonio. Y adelantándome un poco lo que se va a ver la próxima semana, el matrimonio, tu matrimonio, lo único que refleja es la gloria de Dios y esa relación inquebrantable entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Tu diseño. Porque hemos querido seguir nuestro propio diseño. Porque hemos querido escuchar lo que los demás tienen que decir en relación al matrimonio antes de lo que tú tienes que decirnos en relación a este sagrado y perfecta relación. Ayúdanos, Señor, a comprender que tenemos que volver a tu diseño, que debemos de volver a escuchar tu voz, que no cerremos nuestro corazón a escucharte, Señor, y que respondamos a ti, como dice tu palabra: si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ayúdanos, oh bendito Padre, a glorificarte en nuestro matrimonio. Guía a los matrimonios de esta iglesia a buscar tu rostro constantemente y amar y perseguir ese diseño de Dios para el matrimonio, ese diseño de Dios para el varón y la mujer. Ayúdanos, Señor, a poder reflejar tu gloria en nuestros matrimonios, que es el propósito principal de esta relación. Gracias, oh Señor, por todo. Glorificamos tu santo y precioso nombre y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.